grandes mentes, héroes olvidados y vidas que cambiaron el destino de la humanidad. Esto es Fragmentos del Ayer, un viaje a través del tiempo. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX, Mao Zedong. Su nombre es sinónimo de la China moderna, un líder que transformó una nación milenaria de maneras que todavía resuenan en todo el mundo. Pero, ¿quién fue realmente el hombre detrás del mito? ¿Cómo un joven de una provincia rural llegó a convertirse en el líder absoluto de la nación más poblada del planeta? Acompáñame en este viaje para descubrir la compleja historia de Mao Zedong, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso al poder y el legado imborrable que dejó. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoshan, una pequeña aldea en la provincia de Hunan. Su familia eran campesinos relativamente prósperos, lo que le permitió recibir una educación, algo poco común para alguien de su origen en esa época. Desde joven, Mao mostró una mente inquieta y una fuerte aversión a la autoridad, especialmente a la de su estricto padre. Le encantaba leer, devorando clásicos chinos y, más tarde, textos políticos y filosóficos occidentales. Esta sed de conocimiento lo llevó a abandonar su hogar para continuar sus estudios, un primer paso que lo alejaría para siempre de la vida campesina. La China de principios del siglo XX era un país en crisis. La dinastía Qing se desmoronaba, las potencias extranjeras se repartían el territorio y la sociedad estaba sumida en la pobreza y la inestabilidad. Este caldo de cultivo de agitación y cambio fue el escenario donde Mao forjó sus ideas políticas. En 1911, cuando estalló la revolución de Xinhai que derrocó al último emperador, Mao se unió brevemente al ejército revolucionario. Fue una experiencia corta pero reveladora. Más tarde, trabajando como asistente en la biblioteca de la Universidad de Pekín, tuvo su primer contacto profundo con el marxismo, una ideología que le ofreció una explicación y una solución a los problemas de China. En 1921, Mao fue uno de los 12 delegados que participaron en el Congreso Fundacional del Partido Comunista de China en Shanghái. Al principio, su papel no era protagónico. Mientras otros líderes se enfocaban en organizar a los trabajadores urbanos siguiendo el modelo de la Revolución Rusa, Mao desarrolló una idea radical y visionaria. La verdadera fuerza revolucionaria de China no estaba en las ciudades, sino en el campo, en los millones de campesinos oprimidos. Esta convicción lo distinguía y, con el tiempo, se convertiría en la piedra angular de su estrategia. La alianza inicial entre los comunistas y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, se rompió violentamente en 1927. Chiang Kai-shek, el líder nacionalista, lanzó una purga brutal contra los comunistas, forzándolos a la clandestinidad y a huir a las zonas rurales. Fue en este momento de desesperación cuando el liderazgo de Mao comenzó a brillar. Estableció bases de poder en las montañas, organizando a los campesinos, implementando reformas agrarias y construyendo un ejército guerrillero, el Ejército Rojo. Su táctica era simple pero efectiva. El enemigo avanza, retrocedemos, el enemigo acampa, lo hostigamos, el enemigo se cansa, atacamos, el enemigo se retira, lo perseguimos. La presión del Kuomintang se hizo insostenible, y en 1934 los comunistas se vieron obligados a emprender una retirada épica que pasaría a la historia como la Larga Marcha. Fue una odisea de un año, recorriendo más de 9.000 kilómetros a través de terrenos imposibles, bajo el constante ataque de las fuerzas enemigas. De los casi 80.000 hombres que comenzaron, solo unos pocos miles sobrevivieron. Aunque fue una derrota militar devastadora, la Larga Marcha se convirtió en una victoria propagandística monumental y consolidó a Mao como el líder indiscutible del Partido Comunista Chino. Su resistencia y determinación se convirtieron en leyenda. La invasión japonesa de China en 1937 cambió el panorama político. Comunistas y nacionalistas formaron un segundo frente unido, aunque lleno de desconfianza, para luchar contra el enemigo común.
Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Chiang Kai-shek se enfrentaba directamente a los japoneses, Mao aprovechó para expandir su influencia en el campo, ganando el apoyo de millones de campesinos con sus políticas de reforma agraria y su efectiva guerra de guerrillas. Cuando la guerra terminó en 1945, el Partido Comunista era mucho más fuerte y estaba listo para la confrontación final. La guerra civil china se reanudó con una ferocidad renovada. Contra todo pronóstico, las fuerzas comunistas, disciplinadas y con un amplio apoyo popular, derrotaron al ejército nacionalista, que estaba plagado de corrupción y desmoralización. En solo 4 años, el Ejército Rojo conquistó todo el país. El 1 de octubre de 1949, desde la puerta de Tiananmen en Pekín, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China. Con su famosa frase "El pueblo chino se ha puesto de pie", inauguró una nueva era. Para millones de personas era un momento de esperanza, el fin de un siglo de humillación y el comienzo de un futuro prometedor. Una vez en el poder, Mao se enfrentó al monumental desafío de unificar y modernizar una nación devastada por décadas de guerra. Sus primeros años vieron reformas importantes. Se implementó una ley de matrimonio que otorgaba más derechos a las mujeres, se lanzaron campañas masivas de alfabetización y salud pública, y se nacionalizó la industria. Sin embargo, su gobierno también mostró un lado represivo desde el principio. Las campañas contra contrarrevolucionarios y terratenientes resultaron en la persecución y ejecución de cientos de miles, si no millones, de personas. A finales de la década de 1950, ansioso por acelerar la transformación de China en una potencia industrial y comunista, Mao lanzó el Gran Salto Adelante. Fue un plan radical para colectivizar la agricultura y movilizar a la población en la producción de acero en pequeños hornos de traspatio. El resultado fue un desastre catastrófico. La producción agrícola se desplomó, los hornos caseros producían metal inútil, y una combinación de mala planificación y desastres naturales provocó una hambruna masiva. Se estima que entre 15 y 55 millones de personas murieron, convirtiéndola en una de las peores catástrofes provocadas por el hombre en la historia. El fracaso del Gran Salto Adelante debilitó temporalmente la posición de Mao dentro del partido. Temiendo perder el control y convencido de que el partido se estaba volviendo burocrático y se alejaba del espíritu revolucionario, Mao lanzó su último y más tumultuoso movimiento en 1966, la Gran Revolución Cultural Proletaria. Fue un llamado a la juventud para que se rebelara contra las viejas costumbres y la autoridad burguesa, incluidos sus propios maestros, padres y líderes del partido. Millones de jóvenes, organizados en los Guardias Rojos, sembraron el caos en todo el país. Templos, libros y obras de arte fueron destruidos. Intelectuales, funcionarios y ciudadanos comunes fueron humillados, torturados y asesinados. La revolución cultural sumió a China en una década de violencia, paranoia y estancamiento cultural y económico. Mao Zedong murió el 9 de septiembre de 1976. Su muerte marcó el fin de una era y dejó a China en un estado de profunda incertidumbre. Su legado es inmensamente complejo y objeto de un intenso debate. Por un lado, se le atribuye la unificación de China, el fin de la dominación extranjera y la mejora de la alfabetización y la esperanza de vida. Creó una China fuerte y soberana. Por otro lado, sus políticas radicales como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural causaron un sufrimiento humano incalculable y la muerte de decenas de millones de personas. Hoy en día, la figura de Mao es tratada oficialmente en China como un 70% bueno y un 30% malo. Su retrato todavía preside la plaza de Tiananmen, pero el país ha seguido un camino económico muy diferente al que él imaginó. La historia de Mao Zedong es un recordatorio poderoso de cómo un solo individuo puede moldear el destino de una nación, para bien y para mal. Es la historia de un revolucionario, un poeta, un estratega y un tirano, cuya vida y obra continúan definiendo el mundo en que vivimos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Mao Zedong.
Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos.